Día para todos. Este es el videotutorial de introducción a leyes de Kirchhoff. Para este laboratorio, en la parte Motívate, les cuento que vamos a ver cómo es que es un televisor en su interior para que este pueda funcionar. Hemos tenido también contacto con iPhone, iPod, MP4, MP5, MP3. Hemos tenido sustos incluso con las instalaciones eléctricas de la casa. A veces el computador nos saca la mano, o también podemos disfrutar de los celulares que hoy día vienen con múltiples funciones. Esto se debe a que en su interior vienen unas tarjetas de este tipo, la cual tiene una combinación de resistores, de capacitores y otros circuitos integrados. Todos ellos funcionan bajo las leyes de Kirchhoff, y eso es lo que me permite que todos estos dispositivos tengan múltiples funciones. De manera de repaso, recordemos que si aplicamos una diferencia potencial entre los extremos de un conductor, va a empezar a fluir una corriente, que esa corriente no es más que la carga por unidad de tiempo, y que la relación entre potencial y la corriente iba a ser la resistencia. Esa resistencia iba a ser en función de las dimensiones de ese material y el material del que está hecho, y que por convención la corriente siempre va de mayores potenciales hacia menores potenciales. La resistencia eléctrica, como trabajamos en el laboratorio pasado, la ley de Ohm, la trabajamos sobre un alambre, pero nosotros nunca hemos visto que los televisores en nuestra casa, esa protoboard que nosotros vemos, cuando el televisor se daña y que lo destapan, no tiene unos alambres por allá larguísimos enrollados, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay? Tenemos unos resistores de este tipo, los cuales están acá en esta protoboard, tienen aproximadamente 1 centímetro de dimensión, y igualmente entonces va a tener unidades de ohmios, y que si nosotros vemos estos dispositivos en el papel, van a estar representados a través de estos dos símbolos, por cualquiera de estos dos símbolos. Estos resistores van a tener diferentes valores y me los va a dar el código de colores. ¿Por qué entonces puedo obtener diferentes valores de resistencia sabiendo que todos tienen las mismas dimensiones? Eso se explica a través del dopado. El dopado no es más que impurezas en un material. Recuerden que cuando vimos la ley de Ohm no teníamos alambres de hierro solo, o de níquel solo, o de cromo solo. Habían aleaciones de hierro níquel o de cromo níquel. Esas impurezas me permiten entonces que haya o un mejor flujo de carga, o que el flujo de carga sea más tortuoso, o sea que haya mayor resistencia. Entonces esos valores de las resistencias me los va a dar entonces el código de colores. La primera banda me va a decir el primer dígito del valor de la resistencia, la segunda banda me va a decir el segundo dígito del valor de la resistencia, y la tercera banda me va a decir cuánto cero le agrego a los dos dígitos anteriores. ¿Cómo identificar entonces estas tres bandas? Son las tres que están más juntas, ya que la cuarta está más alejadita, y me va a decir entonces cuál es el valor de la tolerancia. Para identificar arreglos en serie o en paralelo en nuestro laboratorio, yo entonces tengo una combinación de resistores, y si quiero ir de un extremo al otro de ese resistor, veo que no solo atravieso el primer resistor, sino que atravieso un segundo y un tercero, es decir, que para ir de un extremo a otro atravieso todos los resistores. Así identifico un arreglo en serie. Si tengo entonces un arreglo de este tipo y quiero ir de un extremo al otro del circuito, veo que tengo diferentes caminos, o por acá, o por acá, o por acá. Esos diferentes caminos me indican que esos resistores tienen un arreglo en paralelo. Ahora, si yo tengo un arreglo como este, ya entonces voy a definir lo que es una malla, y una malla no es más que un camino cerrado. Acá les estoy mostrando uno, pero esto tiene más. Entonces acá vemos un segundo, un tercero camino, cuarto, un quinto y un sexto, yéndome por el camino externo. Mientras que una malla es la unión de dos o más elementos en un circuito. A ver, acá no se ve tan claro ese arreglo, entonces lo que hace uno es redibujar el circuito, y vemos acá que en este punto, el cual sería el nodo, vemos que se unen 1, 2, 3 y 4 elementos. Eso sería entonces un nodo, donde 1, 2 o más elementos. Para hacer estos arreglos de resistores en el laboratorio, voy a utilizar la protoboard.
Y acá voy a recordarles entonces la analogía que tuvimos del edificio. Suponga que este es el edificio, entonces que vamos a ir desde la parte inferior del edificio hasta la terraza, y que lo que hacemos, avanzamos a través de equipotenciales. Acá donde están los equipotenciales, son todos estos puntos que están unidos horizontalmente son los equipotenciales. Y si quiero ir entonces de un lugar al otro del circuito, debo atravesar diferentes equipotenciales. ¿Sí? Es decir, voy a subir al edificio y se atraviesan diferentes equipotenciales. Acá vemos un dibujo de cómo sería entonces esta protobala internamente. Vemos que hay una latica que me une todos estos puntos horizontales. Pues acá es rotando esto 90 grados, y entonces vemos que esa latica me une todos los puntos que están acá horizontales, para este caso acá verticales, y eso es lo que me permite entonces tener igual potencial en esos mismos puntos. Por lo tanto, si quiero unir dos resistores en serie, lo que hago es que pongo en diferentes huequitos que están al mismo potencial, y ahí me quedan unidos en serie. Para trabajar las leyes de Kirchhoff en el laboratorio, nos vamos a valer entonces de los circuitos de los diferentes arreglos en serie y en paralelo, pero esta vez vamos a poner una fuente entre ellos. ¿Y por qué? Ya les voy a comentar. Resulta entonces que las leyes de Kirchhoff me dicen que la primera es de la conservación de la carga, y hacemos carga por unidad de tiempo de la corriente, es decir, que las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen de ese mismo nodo. La otra ley de Kirchhoff es la de la conservación de la energía. Recuerden que potencial es energía, y por lo tanto la sumatoria de potenciales en una malla va a ser igual a 0. Para que no tengamos problemas con ese balance de energía, no olvidemos la convención de la corriente, que va de mayores a menores potenciales. Por lo tanto, este punto está a mayor potencial que este, y este punto está a mayor potencial que este. Teniendo en cuenta en qué dirección deben los potenciales, y siguiendo siempre una misma trayectoria, no vamos a tener problemas con el balance de signos y el balance energético, para que me igual a 0. En nuestra práctica laboratorio entonces vamos a trabajar con arreglos de resistores en serie y arreglos de resistores en paralelo, sin conectar fuente. A partir de ahí entonces yo voy a empezar a mirar cuál es la tendencia de esos datos a medida que voy agregando resistores en serie o a medida que voy agregando resistores en paralelo. Voy a valer entonces del código de colores para calcular teóricamente el valor de esa resistencia, y lo voy a comprobar experimentalmente con el multímetro. Ya ustedes dan mi resistencia con el multímetro, lo vimos en el laboratorio pasado. Vamos a trabajar entonces también luego las leyes, vamos a demostrar entonces cómo es la forma de la expresión de resistores en serie y cuando tengo resistores en paralelo. Para eso me voy a valer entonces de nodos y mallas, y utilizando una fuente potencial, es decir, que vamos a trabajar indirectamente las leyes de Kirchhoff. Vamos a utilizar el multímetro para ello. Vamos a trabajar como siempre de potencial directo. El multímetro me dice dónde debo poner las puntas del multímetro y en sus respectivos agujeros. Vamos a trabajar también en amperios para medir corriente, y recuerden que hay que tener mucho cuidado para medir corriente. Es un circuito, es un montaje especial. Ustedes ya lo hicieron la clase pasada, espero que también me lo hagan para este laboratorio, y yo les voy a decir qué es lo que espero que me lleven. También vamos a demostrar las leyes de Kirchhoff para un circuito de este tipo, en la cual entonces ustedes me van a decir, van a comprobar que en un nodo se da la conservación de la carga, que en una malla se da la conservación de la energía, y no olvidemos que nos vamos a ayudar de la ley de Ohm para hacer esas mediciones de corriente y de potencial. Para entregar en el próximo laboratorio entonces es en una hoja de cuaderno el plan que tienen para desarrollar las actividades. Estos se apoyan en las preguntas de ayuda, además de lo que vimos en este video tutorial. Van a identificar qué es lo que se puede medir, y con eso entonces cómo van a desarrollar las actividades. Lo que espero que me lleven para el laboratorio es un dibujo de la protoboard, cómo van a conectar los resistores, donde van a conectar la fuente de tal manera que estos resistores queden en serie.
En ese mismo dibujo van a incluir cómo medirían el potencial en cada uno de los resistores y cómo medirían la corriente en cada uno de los resistores. Este es el caso en que es en paralelo, pero yo lo que necesito es que ustedes me lleven esto mismo, o sea, este dibujo, poniendo el multímetro para medir el potencial, poniendo el otro multímetro para medir corriente. Desgraciadamente no vamos a tener dos multímetros sino solamente uno, entonces tienen que poner mucho cuidado cuando midan los potenciales y vayan a cambiar la forma del multímetro para medir corriente. Entonces deben tener mucho cuidado ahí. Por lo tanto, entonces van a hacer dos circuitos en el que van a dibujar un arreglo en paralelo y me van a mostrar cómo medirían la corriente. En el otro dibujo entonces cómo medirían el potencial en cada uno de los resistores. Me van a decir cuántos potenciales y cuántas corrientes van a medir. Eso es todo, muchos éxitos y hasta entonces.